Bueno, gaurkoan, lehenengo mila esker etortzagatik guztioi. Oraingoan, Carlos Taibo daukagu gurekin, aurkeztuko du bere azken liburua, Breviario de Ecología Libertaria izena duena. Pixkat kokatzeko hitzaldi hau antolatzen dugu Araba Bizirik plataformatik. Araba Biziriken gaude lurraldearen alde lan eginez, eta Araba Biziriken barnean gaude hainbat eragile, adibidez Arabako Mendiak Aske edo HTren aurkako plataforma, baita fotovoltaikoen aurkakoa eta elikagai makroindustrien aurkako plataformaren bat ere. Decía que hoy tenemos a Carlos Taibo, que nos va a presentar su último libro, Breviario de Ecología Libertaria, y que se enmarca esta ponencia en una jornada que hemos organizado desde Araba Bizirik, que estamos trabajando y luchando en contra de todos los macroproyectos que asolan nuestra Álava y Euskadi en general y la península más en general, ¿no? Dentro de lo que es Araba Bizirik y en concreto en uno de los colectivos que la integran, Arabako Mendiak Aske, estamos realizando una campaña de crowdfunding contra la central eólica de Azazeta, ¿vale? Que parece que va avanzando en su transitar administrativo por lo menos, y la idea es poder judicializar el tema para tratar de pararlo, ¿no? Entonces os animo a todas y a todos a que participéis en la campaña. Por lo demás, Carlos, supongo que la gran mayoría le conocéis, gehienek ezagutuko duzute, unibertsitatean lanean egonda Madriden autonomoan politika irakasle izan da, 30 urtez, eta orain jubilatuta dago, ez? Comentábamos hace un ratito que está jubilado, pero trabaja más que antes, probablemente, ¿no, Carlos? Eta, besterik ez, nik hitza emango diot, interesgarriagoa izango da, berak esaten duena, nik esaten duena baino. Vale, que te cedo la palabra, Carlos, y disfrutaremos de lo que nos cuentes. ¿O no? Muchas gracias. Lo disfrutaremos. A ver cómo se apaga esto. Gracias. Pues muchas gracias por tus palabras de presentación y gracias una vez más a los amigos y amigas de Araba Bizirik por su invitación a presentar este libro. Y gracias a quienes estáis aquí presentes. Ayer estuve en Aro presentando este mismo libro y empecé señalando que entiendo que la obra es el producto de 3 impulsos fundamentales. El primero llega de la mano de los debates públicos en los que he participado en los 2 o 3 últimos años. En ellos la gente tiene la oportunidad de expresar sus opiniones, a menudo ofrece informaciones muy sugerentes. Un segundo impulso lo proporcionan los debates franceses de los 3 o 4 últimos años, y os preguntaréis por qué este exotismo de los debates franceses. Cuando escribí Colapso, en 2016, ya puse sobre aviso ante el hecho de que el grueso de la bibliografía especializada que se refería al fenómeno tenía su origen en Estados Unidos, algo que no dejaba de ser una fuente de problemas. La sociedad norteamericana es bastante diferente de la nuestra, lo es la cultura política, lo son también los antecedentes históricos. No preciso justificar la conclusión de que Francia está mucho más cerca en la geografía y en lo que respecta a la vertebración de la sociedad. Tengo la firme convicción, en otras palabras, de que los debates franceses de los últimos años anticipan los que vamos a desarrollar aquí, las más de las veces para bien, en algún caso probablemente para mal. El tercer y último impulso lo ofrece, en fin, la vena libertaria que se incorpora como adjetivo al título del libro. Quienes me conocéis sabéis que desde hace tiempo subrayo que en el castellano peninsular
los adjetivos libertario y anarquista son sinónimos casi perfectos. Si alguien está hablando del movimiento libertario en Euskadi, lo está haciendo también del movimiento anarquista en Euskadi. Me interesa escarbar, sin embargo, en lo que pueda haber por detrás de eso, de que se trate de sinónimos casi perfectos. Aunque sé que fuerzo un poco la realidad, partiré de la presunción de que un anarquista es alguien que ha leído a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta y se adhiere a las propuestas correspondientes en materia de autogestión, de apoyo mutuo o de acción directa. Son lecturas muy recomendables, pero me interesa más escarbar en el significado que atribuyo al segundo de los adjetivos, libertario, que nos habla de gentes que, habiendo leído o no a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta, en su quehacer cotidiano, de manera espontánea, reflejan un compromiso activo con la causa de la autogestión, del apoyo mutuo y de la acción directa. Uno de los capítulos de este libro estudia la condición de un movimiento muy activo en Francia en los últimos años, el movimiento Soulèvement de la Terre, sublevaciones o alzamientos de la tierra, que creo que es un ejemplo clásico de movimiento libertario, aunque no necesariamente esté inspirado por anarquistas doctrinales, voy a utilizar este término. ¿Cuál es la primera observación que quiero haceros? Hace unos años, en Sevilla, un amigo que me quiere bien me reprochó en un acto público estar faltando a la verdad. Me dijo: Carlos, tú sabes de sobra que un colapso general del sistema que padecemos es inevitable. Y sin embargo, prefieres acogerte a argumentos que beben antes de la probabilidad que de las certezas. Es verdad. Cuando me preguntan por esto, yo suelo responder que entiendo que un colapso general es probable, o si tengo que cargar las tintas, que es muy probable. Me parece significativo que muchos pronósticos que apuntaban la manifestación de datos poco saludables y la volcaban en el año 2100 empiecen a anticipar en el tiempo esa manifestación y la vuelquen, qué sé yo, en el 2060, en el 2040 o en el año en el que estamos. La discusión sobre un posible colapso general es muy compleja y lo es, si así lo queréis, por varias razones diferentes. La primera subraya que tendríamos que ponernos de acuerdo sobre el significado preciso de la palabra colapso, algo que no es particularmente fácil. En segundo término, en el debate correspondiente es cierto que tercian muchos científicos que son, casi por definición, expertos en áreas muy específicas, de tal manera que sumar sus conocimientos no es una tarea sencilla. Debo agregar, en un tercer escalón, que la discusión sobre el colapso reclama la consideración de otros debates como los relativos a los sistemas financieros, a las instituciones políticas, a los desarrollos tecnológicos o a los conflictos bélicos, algo que bien podéis intuir enrarece el debate correspondiente. Debo subrayar, en cuarto lugar, que el objeto de estudio es un objeto permanentemente cambiante, de tal manera que lo que hoy nos puede parecer verdadero o falso, igual deje de serlo en un par de años. Me permito añadir, en fin, y para cerrar estas consideraciones, que por detrás operan inevitablemente anteojos ideológicos. Si uno cree en el funcionamiento del capitalismo, tenderá a descartar ontológicamente que ese sistema pueda colapsar. Si uno, por el contrario, como es mi caso, no cree en ese sistema, entenderá que el riesgo de que ese sistema colapse está ahí. Permitidme que intente traducir esta reflexión en términos de una experiencia casi personal. Hace unos meses me tocó hablar de estas materias en una capital de provincia española. Olvidemos los nombres porque creo que no hacen al caso. En un momento determinado en mi intervención subrayé que entendía que hay un consenso abrumador en el seno de la comunidad científica internacional en lo que hace a la idea de que es inevitable que la temperatura media del planeta suba al menos 2 grados en comparación con los niveles propios de la era preindustrial.
La primera intervención en el debate corrió a cargo de una persona que, por lo que me explicaron, era un portavoz significado del más importante de los movimientos ecologistas locales. De manera correcta, pero firme, aseveró que yo estaba faltando a la verdad y adujo al respecto que en la década pasada, en el marco del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, esa institución creada al calor del sistema de Naciones Unidas, se había señalado que si en el decenio en el que estamos hacíamos los deberes, podríamos esquivar esa subida espectacular en la temperatura media del planeta. Supongo que yo tenía al alcance de la mano 3 posibilidades diferentes de reacción. La primera hubiera consistido en sustancia en darle la razón a este buen hombre en la medida en que nada de lo que había dicho era incierto. Lo que ocurre es que el punto al que hemos llegado es suficientemente inquietante por sí solo. Nos hallamos en un escenario de no retorno en lo que respecta a la mayoría de las variables implicadas en el cambio climático. La segunda de las respuestas hubiera consistido en subrayar que los pronósticos del panel intergubernamental son muy polémicos. Si tengo que retratar esto de la mano de un argumento que es un poco de andar por casa, señalaré que cuando el panel emite pronósticos utiliza la lógica del mínimo común denominador. Si hay 2 científicos y uno afirma que la temperatura va a subir 4 grados y el otro sostiene que va a subir 1,5 grados, el consenso se establece en torno al 1,5 grados. Hace unos meses, Antonio Turiel, nuestro máximo experto en el pico del petróleo, me contó que el pasado año se había realizado un estudio de nulo rigor científico en virtud del cual se le preguntaba a los expertos de ese panel intergubernamental cuál era, en su intuición, la subida aguardable en la temperatura del planeta. La media era de 3,2 grados, muy por encima de las cifras que estoy manejando. Pero creo que al final era la tercera y última posibilidad de respuesta la importante. Llevamos casi 3 años y medio de esta década y no parece que estemos haciendo los deberes. La mayoría de los datos invitan a afirmar lo contrario. Quiero recordaros que en las últimas jornadas ha quedado claro que, una vez más, la Unión Europea privilegia el crecimiento económico ante los rigores medioambientales. Quiero recordaros también cuál fue el balance que la ministra española de Transición Ecológica realizó de la reciente cumbre del clima celebrada semanas atrás en Dubái. No sé si con un punto de ironía. Dijo que eran buenas noticias para los inversores. Quien no quiera entenderlo, pues anda muy duro de mollera. Estamos hablando, por cierto, del gobierno español, el más progresista de la historia, que sigue utilizando el Producto Interior Bruto como baremo principal de juicio de lo que ocurre en la economía y que no duda en apostar por la ampliación enloquecida de los aeropuertos de Madrid y de Barcelona. ¿Cuál es la segunda observación que quiero haceros? Cuando tengo que referirme a los que considero que son nuestros deberes en relación con la crisis ecológica, suelo emplear media docena de verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar, descomplejizar y últimamente agrego, supongo que por razones obvias, desmilitarizar nuestras mentes y nuestras sociedades. No me interesa ahora glosar el significado de cada uno de esos verbos. Lo que quiero subrayar es que considero que por detrás de esos verbos debe haber 2 grandes reglas del juego. La primera nos invita a fundir las luchas sociales de siempre, la lucha de clases, si queréis decirlo así, con las luchas ecológicas. Los pensadores y las pensadoras decrecentistas reciben con mucha frecuencia una pregunta relativa a si la propuesta del decrecimiento es de izquierdas o de derechas. Bien podéis intuir que la pregunta no puede ser más tramposa. Si uno considera que el Partido Socialista Obrero Español es una fuerza política de izquierdas, tiene un significado muy diferente si a este sustantivo izquierdas le atribuye una defensa genérica de la justicia, de la igualdad y de la solidaridad. En cualquier caso, algunos de esos colegas, personas responsables, competentes, trabajadoras,
se dejan llevar, a mi entender, con demasiada frecuencia por la intuición de que es posible imaginar un capitalismo decrecentista. No es esta la posición en la que yo me sitúo. La segunda regla del juego que invocaba subraya que tenemos que evitar que siga siendo verdad lo que ha sido una regla fundamental durante mucho tiempo, el designio de separar drásticamente la historia ecológica del planeta, por un lado, y la historia colonial del planeta, por el otro. Bien sabéis que uno de los conceptos que ha germinado en los últimos lustros al calor de la crisis ecológica es el que nos invita a hablar del antropoceno, para subrayar que la especie humana se ha convertido en un agente biológico fundamental que está alterando de manera muy grave delicados equilibrios medioambientales. El concepto de antropoceno exhibe muchas ventajas, pero arrastra también algunas limitaciones, que supongo que son la explicación fundamental de por qué han aparecido otros conceptos alternativos. Hay quien prefiere hablar, por ejemplo, de capitaloceno, para subrayar que no es tanto la especie humana como un sistema preciso llamado capitalismo el responsable de esas agresiones. Hay quien prefiere hacerlo del androceno, para llamar la atención sobre el hecho de que es la mitad masculina de la población humana el responsable principal de esas agresiones. Pero hay quien se sirve también, y a esto voy, de términos como plantacionceno o negroceno para subrayar el nexo visible existente entre la mayoría de las agresiones medioambientales y la colonización desplegada en los últimos siglos en el planeta. Esto que acabo de contaros me invita a recuperar una idea que he manejado muchas veces en los últimos años. Creo que estamos obligadas a reconocer una habilidad ingente del sistema que padecemos, la de conseguir que no hagamos las preguntas importantes. Siempre que tengo que glosar esta tesis, procuro proponer un ejemplo. El discurso dominante afirma que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la gran pregunta que consiguen que no hagamos? ¿Realmente tenemos interés en mantener esto o, como me temo, obtendríamos francas ventajas derivadas de prescindir de muchos de los elementos de irracionalidad de nuestras sociedades? Muchas veces he subrayado en paralelo que las fuerzas políticas emergentes y algunas de las no tan emergentes promueven discusiones interesantes en lo que hace a la condición del régimen en el que estamos insertas, pero sospecho que poco o nada importante nos dicen sobre la naturaleza del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en los problemas en materia de división de poderes, en la propia discusión española sobre la república y la monarquía. ¿En qué estoy pensando, por el contrario, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones, en el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la plusvalía, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el propio colapso. Siempre que enuncio esta retahíla de sustantivos, procuro recuperar uno de ellos, plusvalía. No me estoy refiriendo ahora a ese impuesto que hay que pagar cuando se produce la compraventa de una vivienda. Estoy pensando antes bien en el concepto de plusvalía desgranado por Marx en el primer libro del Capital, cuando estudia cómo los empresarios explotan a la mano de obra y obtienen el beneficio. Muchas veces he señalado que media docena de años atrás corrió por las redes sociales una frase redonda que creo daba en el clavo de la cuestión. Más o menos decía: tú que estás tan preocupado, tan inquieto, tan indignado con la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía. Lo de la corrupción es un fenómeno inquietante, sistémico, pero lo de la plusvalía remite a la explotación cotidiana, los 365 días del año, de miles de millones de seres humanos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a discutir sobre la corrupción?
¿Y cuánto asignamos a la plusvalía? Me temo que el panorama es literalmente desolador. ¿Cuál es la tercera de mis apreciaciones? Me interesa rescatar 3 o 4 debates que creo permiten tomarle el pulso a las páginas de este libro. El primero de esos debates lo ofrece la célebre Agenda 2030. Bueno, seguro que sabéis que esta herramienta, surgida en el seno del sistema de Naciones Unidas, ha sido objeto de críticas agrias formuladas por nuestra derechona. Esto, en una primera aproximación, invitaría a ser prudente en la contestación. Confieso que no consigo serlo. La Agenda 2030 es una ilustración más de las limitaciones del sistema de Naciones Unidas. ¿Por qué habríamos de intuir que un sistema regido por la abrumadora mayoría de los gobiernos de los diferentes estados existentes en el planeta promoviese una iniciativa rupturista que plantease un horizonte de transformación radical? Me recuerda a algo que ocurrió hace 20 o 25 años cuando Naciones Unidas parecía mostrar un empeño singular en acabar con el hambre en el planeta sin tocar un ápice, claro, los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. En el meollo de la Agenda 2030 está una genuina antigualla ideológica, eso del crecimiento sostenible. Creo que quien ha trabajado seriamente en estas materias sabe que en los países ricos del norte, si es crecimiento, no puede ser sostenible, y si es sostenible, no puede ser crecimiento. Con frecuencia me preguntan en los actos públicos si considero que la Agenda 2030 no es una herramienta descaradamente al servicio de eso que ha dado en llamarse capitalismo verde. Creo que es una manera sagaz de describir su contenido, en el buen entendido de que lo que aquí, en los países ricos, llamamos capitalismo verde, en muchos casos, en los países pobres, es literalmente ecofascismo. Un proyecto descaradamente encaminado a preservar en unas pocas manos recursos cada vez más manifiestamente escasos. También pasa por esas páginas la discusión relativa, no podía ser de otra manera, a los parques eólicos y a otras parafernalias similares. ¿Qué es lo que considero yo que conviene señalar al respecto? El primer dato me obliga a subrayar que no hay ningún motivo para concluir que esos parques van a poner fin a delicados equilibrios medioambientales en hábitats naturales muy castigados. A buen seguro que bastantes de las personas que estáis aquí habéis visto esa película Asbestas. En un momento determinado, el francés con conciencia ecológica se dirige al campesino gallego asilvestrado que quiere vender sus tierras para permitir se levante una de estas parafernalias y le pregunta qué va a hacer con el dinero que le van a pagar. El campesino responde raudo: voy a comprar un taxi y me voy a marchar a Ourense, a la ciudad, para ganarme allí la vida. Creo que está bien retratado. Esos recursos no van a refluir sobre el medio natural castigado. Permitidme que en este caso agregue un comentario personal. Yo soy gallego y estoy harto de películas en las cuales los campesinos gallegos, los campesinos en general, aparecen como gentes asilvestradas que carecen por completo de cualquier conciencia medioambiental. La liberación tiene que llegar siempre de fuera, de una pareja de franceses en la película, de una pareja de holandeses en la historia real que está por detrás de la película, de unos madrileños, de unos coruñeses o de unos vigueses, que para el caso me da igual. Yo conozco muchos campesinos gallegos con hondísima conciencia medioambiental, pero nunca se asoman a estas producciones de masa. Incluso hay por detrás un código lingüístico muy delicado. Quienes carecen de conciencia medioambiental hablan en gallego y quienes la tienen se expresan en cambio en castellano o en francés. Bueno, esto me temo que no es casualidad. En un segundo escalón, creo que las parafernalias que me ocupan, y en singular los parques eólicos, ratifican un esquema en virtud del cual el mundo rural debe seguir abasteciendo de energía a las grandes ciudades y a las grandes industrias. En tercer lugar, son estas últimas las beneficiarias mayores. En el libro recojo una estimación que señala
que las 2/3 partes del negocio eólico español están en manos de las grandes empresas de la energía. Y el tercio restante, en buena medida, se halla en manos de las grandes empresas de la construcción. Digo esto para desmantelar la intuición de que las energías renovables per se tienen un carácter descentralizado que permite un activo control popular. Infelizmente no es así. Si me parecen importantes las observaciones que he formulado hasta ahora, más lo es la cuarta y última. Este tipo de parafernalias impide, una vez más, formular la pregunta principal. ¿Y cuál es la pregunta principal? La relativa a cuánta energía necesitamos. Si pudiésemos formular racionalmente esa pregunta, descubriríamos que necesitamos mucha menos energía que la que quieren endosarnos, con lo cual estas parafernalias, o la mayoría de ellas, serían perfectamente prescindibles. Una tercera discusión que aparece en estas páginas me permite ejercer una especie de mea culpa. En los últimos años yo he puesto un énfasis singular, creo que con lógica, en la idea de que una de las pocas respuestas de las que disponemos ante la crisis ecológica es la que reclama reruralizar, recampesinizar nuestras sociedades. Y esto ha hecho que algunas personas pensasen, legítimamente, que yo pretendía dejar en el olvido manifiesto a las ciudades. No es así, no puede ser así. ¿Qué es lo que a ojo de buen cubero entiendo yo que habría que hacer con las ciudades? En primer lugar, propiciar una reducción de su población. En segundo término, apostar por una recampesinización también del espacio urbano. Quiero recordaros que a principios del siglo XX, el 90% de las verduras que se consumían en la ciudad de París procedían de la propia ciudad de París o de su entorno más inmediato. ¿Cuál es el porcentaje de las verduras que se consumen hoy en Madrid o en Barcelona que proceden del entorno más inmediato? Un 1%, por esbozar una cifra. En tercer lugar, estaría bien que trabajásemos por difuminar los límites, a menudo muy claros, que separan el medio urbano del medio rural. En cuarto término, tenemos que apostar por una activa descentralización de la vida de las ciudades que enaltezca el papel correspondiente a los barrios. En fin, las industrias que queden sobre el terreno creo que deberán ser objeto de proyectos colectivizadores, en relación con los cuales, por cierto, un modelo interesante lo aporta lo que sucedió en Cataluña en 1936-1937 al calor de una activa colectivización de la industria. Rescato un último de esos debates. De quienes estáis aquí, ¿quiénes habéis escuchado hablar alguna vez de los bagaudas? ¿Una persona por allí? 3. Bueno. Me sorprendió un poco ayer descubrir que en Haro lo de los bagaudas se convirtió en la materia principal de discusión. Debo aclarar que soy cualquier cosa menos un experto en esto. A ver, en un par de ocasiones, en los últimos años, me he enfrentado a preguntas en actos públicos que planteaban una discusión interesante. Cuando he ido hablando por ahí adelante de un colapso posible, he recordado que en el libro ese de 2016, Colapso, decidí incluir un capítulo dedicado a estudiar colapsos registrados en el pasado. Y cuando tomé contacto con la bibliografía especializada, rápidamente me percaté de que a los ojos de la mayoría de los historiadores que defienden el sistema que padecemos, esos colapsos habían tenido 3 consecuencias a las que atribuían una condición negativa: la reruralización, la desjerarquización y las ganancias en materia de autonomía local. Creo yo que estas 3 consecuencias, lejos de ser negativas, remiten a la conclusión de que no todos los efectos del colapso lo son. Bueno, ¿cuál era la pregunta o las 2 preguntas que he invocado hace un momento? Mal que bien se hacía valer así. A ver, Carlos, yo en el caso de un imperio muy connotado, el del Imperio Romano, no acierto a identificar cómo su colapso generó procesos de reruralización, desjerarquización y autonomía local. En 2 oleadas,
en los siglos III y V, en un amplio espacio del Imperio Romano, se registró un proceso en virtud del cual gentes, a menudo esclavos, en muchos casos gentes que no eran esclavas, abandonaron ciudades y pueblos para refugiarse en los bosques. Creo que aquí la palabra clave es bosque. Y acabaron por construir una suerte de sociedad alternativa que creo que resiste las 3 etiquetas que estoy manejando en los últimos minutos. Esto sucedió aquí, en el norte de la península ibérica, y en el grueso del territorio de lo que hoy llamamos Francia, Bélgica y Suiza, con algunas extensiones más lejanas, como por ejemplo la isla de Sicilia. La historiografía dominante describe a los bagaudas como salteadores de caminos. Me temo que afortunadamente eran algo mucho más complejo. Hay quien piensa, por cierto, que la huella de los bagaudas es perceptible en muchas de las reglas del juego de las instituciones que germinaron siglos después durante la Edad Media y que asumen la forma, en la lengua de hoy, de los concejos abiertos y de los bienes comunales. Cuarta de las observaciones que quiero haceros. También hay un capítulo del libro dedicado a estudiar una materia que cada vez me preocupa más. ¿Qué ocurre con los jóvenes en relación con la crisis ecológica? Debo confesaros que ese capítulo no conduce a ninguna conclusión. Me limitó a enunciar mi zozobra, mi incapacidad de entender lo que pasa. Hace poco más de un año, en enero de 2023, me invitaron a participar en una jornada sobre decrecimiento y colapso en Girona, en Cataluña. La jornada la organizaba Extinction Rebellion, que a buen seguro sabéis que es uno de esos movimientos que germinó un poco en la estela de la figura de Greta Thunberg hace 7 u 8 años. Las 2 personas que me fueron a buscar para llevarme al local donde debía desarrollarse la jornada tenían la una 29 años y la otra 30. Como quiera que en un par de ocasiones yo mencionase la condición de movimiento juvenil de Extinction Rebellion, se consideraron rápidamente en la obligación de corregirme. Me dijeron: no te engañes, Carlos. Extinction Rebellion, o al menos Extinction Rebellion Girona, no es un movimiento juvenil. Aquí, por lo pronto, no hay estudiantes universitarios. La horquilla de edad de los estudiantes universitarios supongo que es la que separa los 18 de los 25 años. Y a los adolescentes ni se les espera. Como es fácil comprender, yo pregunté a estos 2 colegas cómo explicaban ese vacío. Y de manera muy cautelosa, invocaron los efectos negativos que en materia de socialización corresponden a las redes sociales. Mi generación se socializó en los bares. Se sigue socializando en los bares, no nos perdamos en esto. Pero parece que hay muchos adolescentes que pasan muchas horas al día delante de la pantalla de un ordenador, al calor de un proceso que se caracteriza por un individualismo extremo. Ojo que en este caso lo último que me gustaría es proceder a un ejercicio de demonización de esos jóvenes. Yo he escuchado muchas veces en labios de colegas en la universidad comentarios que señalan: no leen nada, no participan en los debates, carecen de pensamiento crítico. Y yo siempre he respondido: si esto que decís es verdad, la culpa es nuestra. Es la sociedad que hemos generado nosotros. Y lo último que me gustaría es demonizar a las víctimas de nuestra conducta. Estoy hablando, no lo olvidéis, de una generación que tiene un conocimiento prolijo sobre la crisis ecológica. Cierto es, para decirlo todo, que un conocimiento las más de las veces mediado por las simplificaciones de la Agenda 2030. Estoy hablando de integrantes de esa generación que incipientemente formulan una pregunta delicada a sus padres. ¿Qué planeta nos estáis entregando? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Infelizmente, mi generación tampoco puede presumir de las organizaciones que hemos ido pertrechando, que claramente no están a la altura de las circunstancias. Bueno, me limitaré a concluir que espero noticias y que no desdeño en modo alguno que esos jóvenes que parecen hoy desmovilizados o movilizados solo en virtud de una escueta minoría acaben por provocar respuestas agradables. Quinta de mis apreciaciones.
También hay un capítulo dedicado a sopesar la relación entre los medios de incomunicación y la crisis ecológica. Debo confesar en este caso que me siento personalmente maltratado por los medios de comunicación. Veo que algunos de mis colegas se desenvuelven con mayor soltura y creo saber cuáles son las razones, pero como soy muy correcto y educado me voy a abstener de enunciarlas. En este caso prefiero proponeros 3 ejemplos de lo que quiero decir. ¿Cuál es el primero? Una mañana de un lunes del mes de septiembre de 2021 recibí en Madrid una llamada telefónica de un periodista de Radio 4, que si no estoy equivocado es Radio Nacional de España en Cataluña. Me proponía grabar esa tarde una entrevista sobre decrecimiento, que debía ser emitida en un programa monográfico el viernes siguiente relativo a la polémica ampliación del aeropuerto de Barcelona. Yo afortunadamente estaba sentado y no tuve la oportunidad de desmayarme. La entrevista se grabó por la tarde y cuando terminó la grabación me dio el pálpito de que no la iban a emitir. ¿Por qué? La entrevistadora, llevada del propósito, a primera vista loable, de colocar en posición difícil al entrevistado, en un momento determinado me preguntó por qué los decrecentistas queríamos llevar el planeta al siglo XIX. Como podéis intuir, me quedé perplejo con la pregunta. Le dije, no somos los decrecentistas, es el capitalismo dominante, que a través del cambio climático, de las agresiones medioambientales, del agotamiento de las materias primas energéticas y no energéticas, nos está lanzando, aceptemos la metáfora, al siglo XIX. A continuación me preguntó si yo pensaba que los habitantes de los países ricos íbamos a aceptar de buen grado reducciones en nuestros niveles de consumo o en nuestro estatus social. Y yo me vi obligado a recordarle que la mayoría de los habitantes del globo viven hoy como vivían la mayoría de los europeos en el siglo XIX, pero seguimos mirándonos al ombligo. Llegó el viernes y debieron pensar que yo me había olvidado de la entrevista. No me había olvidado, no la emitieron. El lunes siguiente llamé al periodista y le pregunté qué había ocurrido. Supongo que era él el que debía haberme llamado para ofrecerme una explicación y una disculpa. Me hizo gracia en medio de todo su explicación, porque me olía un poco al cambio climático. Dijo, es que, Carlos, tuvimos problemas con la parrilla. Bueno, con la parrilla. Pero no te preocupes que emitiremos la entrevista en las próximas semanas. Nunca la emitieron. No me gustaría que penséis que soy muy ingenuo. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiesen emitido esa entrevista? Absolutamente nada. El sistema es capaz de engullir eso y mucho más. Pero me parece llamativo que los periodistas en una radio pública, en el tiempo del gobierno más progresista de la historia española, se lo piensen 2 veces a la hora de difundir un mensaje que es moderadamente rupturista con la lógica del sistema. Propongo un segundo ejemplo. El capítulo más largo de esta obra es una réplica a un libro que publicó la primavera pasada un hombre llamado Emilio Santiago Muiño, un libro titulado Contra el mito del colapso ecológico. No me interesa ahora glosar los términos de esa réplica, sino utilizar lo ocurrido al calor de este debate sobre los medios. Colapso, la obra de 2016, ha disfrutado de 6 ediciones en el castellano peninsular. Ha sido publicada en 7 u 8 países de América Latina con alguna aventurosa edición pirata de la que estoy singularmente orgulloso. Y ha sido traducido a varias lenguas. Nunca se ha beneficiado de una crítica, de una reseña, de una entrevista en ningún medio de comunicación del sistema. Miento. Apareció un artículo elogioso en un periódico de Murcia en 2016. El libro de Emilio Santiago, que mueve descaradamente el carro del discurso del sistema, ha suscitado entrevistas en los diarios coprofágicos El País, El Periódico de Cataluña, La Vanguardia, El Correo, El Mundo, El Español, La Voz de Galicia, en la cadena SER, en la radio-televisión pública. No acierto yo a saber qué méritos tiene su libro y qué deméritos exhibe el mío.
Y sospecho que aquí hay algo muy evidente de censura de opiniones disidentes. En varias de esas entrevistas, Emilio Santiago señala que lo que llama colapsistas, entre ellos supongo que me cuento, somos personas que vamos demandando por ahí la rendición y la resignación de las gentes. Lo dice, ojo al dato, un militante del partido de Rejón, que nunca he sabido cómo se llama, ¿es Más País o Más el País? Porque nunca lo he tenido demasiado claro. Es el partido en el que milita la ministra de Sanidad, que ha alabado los últimos incrementos en el gasto militar español, pero quienes vamos generando rendición somos los tontos. Voy a por el tercer ejemplo. Hace un año me enteré de algo que había ocurrido en un instituto de bachillerato en Madrid. Me invitó a formular un breve escrito en Facebook que me voy a permitir leeros. Dice así: me entero por Twitter de que en un instituto de San Sebastián de los Reyes, en Madrid, un profesor utilizaba en el aula, con el propósito de alimentar el pensamiento crítico, mi libro Colapso. Por lo que parece, el padre de uno de los alumnos, que estimaba que la lectura en cuestión era adoctrinadora, pidió su retirada. Y la inspección educativa le dio la razón. Pues bien, lo primero que debo hacer es mostrar mi solidaridad incondicional con ese buen padre. Debe estar agotado en esa lucha tenaz contra el adoctrinamiento. No puedo sino admirar a este titán contemporáneo enfrentado a periódicos, radios, televisiones y redes sociales e inmerso, a buen seguro, en una contestación radical de la publicidad y de sus reglas. Me quito el sombrero. Por si lo anterior fuera poco, y en un segundo escalón, está más que justificado que mi libro haya desagradado a este luchador. Certifico que es una obra superficial y disolvente, llena de improperios y anacolutos, a diferencia de lo que nos ofrecen esos pulidos tertulianos de los que tanto tenemos que aprender. Todos los días debería abrirse camino en el aula un espacio para proyectar una tertulia. Ahí sí que maduran las mentes. Solo se me ocurre enunciar, aún así, una queja. No entiendo en el fondo a qué viene toda esa historia del adoctrinamiento. Con lo fácil que hubiera sido pedir la retirada de mi libro por lo aburrido que es, doy fe de que sé de lo que le estoy hablando. Seguro que eso, la sordidez de la obra, es, al cabo, lo que ha apreciado la inspección educativa en el paraíso de la libertad ayusiana. Ya lo decía mi hija, cargada de razón, un par de décadas atrás. Mi padre es un aburrimiento. Hace 3 semanas estuve dando una charla en ese instituto. Y me contaron que en virtud de estas delicias de la burocracia española, entre el momento en el que se había tomado la decisión política de retirar el libro y el momento en el que entraba en vigor después de una serie de trámites, habían discurrido 4 meses, con lo cual los alumnos pudieron terminar la lectura del libro, intuyendo además que era una obra prohibida que exhibía algún rasgo inquietante que llamaba a la colaboración activa. Es esta observación que quiero haceros. Supongo que he echado mano de este argumento en alguna ocasión aquí en Vitoria-Gasteiz. El colapso es una tragedia. No podemos engañarnos al respecto. Se traducirá inevitablemente en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de afrontarlos. Me interesa, sin embargo, formular un argumento doble que bebe de lo que voy a llamar un optimismo mesurado, que tiene su origen, por un lado, en algo que puede ocurrir en los países ricos del norte y, por el otro, en una realidad consistente ya presente en muchos recintos en los países del sur. ¿Cuál es el primero de esos factores? Creo que tenemos derecho a preguntarnos ¿qué ocurrirá cuando las señales anunciadoras del colapso sean aún más claras que las que ya tenemos delante de los ojos? ¿Por qué habríamos de descartar el horizonte de que una parte significativa de la población de nuestras sociedades opte por respuestas colectivas asentadas en el apoyo mutuo solidario?
y lo haga no de resultas de ningún código ideológico, de una lectura de Bakunin, de Kropotkin o de Marx, sino por efecto de la certificación de que esas respuestas son biológicamente mucho más eficientes que las que proporciona el sálvese quien pueda. ¿Qué es lo que me ronda en la cabeza cuando anuncio este argumento? He señalado muchas veces, a buen seguro también aquí, que hemos prestado muy poca atención a esos grupos de apoyo mutuo que germinaron en los momentos iniciales de los confinamientos hace poco más de 4 años. Me interesan por varias razones. La primera es la menos relevante, tiene un carácter lingüístico. Me refiero al hecho de que llamativamente muchos de esos grupos decidieron autodescribirse como grupos de eso, apoyo mutuo. Es el término, a buen seguro que lo sabéis, que da título a un libro maravilloso de Kropotkin, en el que este último demuestra empíricamente que hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación y de la solidaridad. La segunda razón de atracción tiene más peso. Hasta donde llega mi conocimiento, que admito que es limitado, en la mayoría de los casos esos grupos fueron creados por la gente común y no por activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Era la gente de a pie, honestamente preocupada por los problemas que acosaban a sus vecinos o vecinas. La tercera y última razón me invita a identificar una obviedad. En esos grupos había una franca preeminencia de mujeres. Cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida, las mujeres están, o suelen estar, un paso por delante. Esto que acabo de contaros creo que merece ser completado con una recomendación encarecida de lectura. Me refiero a un libro de una ensayista norteamericana llamada Rebecca Solnit. En su versión castellana la obra se titula Un paraíso en el infierno. En sustancia es un estudio de cómo las clases populares reaccionan en escenarios de catástrofe. Solnit concluye que, a diferencia de lo que ocurre con los integrantes de las clases pudientes, los de las populares reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad. Creo que es una tarea muy honrosa la que nos invita a mantener abierta esta discusión y con ella, naturalmente, las prácticas que deben acompañarla. ¿Cuál es el otro factor que anuncié movía el carro de un optimismo moderado? En muchos recintos de los países del sur perviven culturas precapitalistas, que resisten como gato panza arriba frente a las intrusiones del capital, que rechazan lo que significan el crecimiento inmoderado, la usura, la productividad, la competitividad, el consumo. En algunos lugares, esas culturas precapitalistas se han fusionado con proyectos anticapitalistas. Entiendo yo que ha sucedido esto por rescatar los dos ejemplos más connotados, en Chiapas, en México, al calor del zapatismo, y en Rojava, esa franja de territorio mayoritariamente poblada por kurdos, emplazada al norte de Siria, al amparo, en este caso, de lo que han dado en llamar el confederalismo democrático. En esos dos casos y en otros, con las limitaciones y contradicciones que queramos, se han forjado economías autogestionario-cooperativas, que recelan de la institución Estado, que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel, que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto de emancipación, que exhiben una actitud de respeto puntilloso por la naturaleza y sus reglas, y que muestran un empeño singular en preservar sabidurías ancestrales. Creo que haríamos bien en mirarnos en el espejo de estas gentes. ¿Cuál es la séptima y penúltima de mis apreciaciones? Ayer en Haro puse cierto empeño en formular 3 recomendaciones. ¿Cuál es la primera? Estaría bien que de vez en cuando os pusieseis las gafas del colapso. Intentaseis pensar qué consecuencias puede tener el colapso en términos de vuestra vida cotidiana o en términos de las grandes tesituras planetarias. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. Ya os puse sobre aviso antes de que soy gallego.
Desde que era un adolescente escuché que la gran tragedia de la vida económica gallega y en singular de la vida económica rural era y es el minifundio. Vaya por donde, en el escenario del colapso, el minifundio se convierte en una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque es, por definición, la antítesis del monocultivo. Quien tiene una leira, una pequeña plantación, coloca allí patatas, tomates, remolacha, grelos, naviza, repollo. Hace 1 año y medio presenté en Jaén mi libro Iberia vaciada y le pregunté a mis amigos y amigas jienenses qué iban a comer en el escenario del colapso. Aceitunas. Permitidme que subraye que este debate no es para dentro de 30 o 50 años. Es un debate que está ya sobre la mesa. Y ojo, que nadie me malinterprete, no estoy defendiendo ontológicamente el minifundio. Me estoy limitando a señalar que nuestra percepción de hechos elementales va a cambiar al calor del colapso. Segunda recomendación. Cuando voy por ahí adelante, procuro subrayar que estaría bien que en el lugar al que he llegado realizasen un estudio serio, concienzudo, multidisciplinar, sobre las eventuales consecuencias del colapso en ese escenario geográfico. No sé si es la ciudad de Vitoria, si es la provincia de Álava, si es Euskadi, Euskal Herria, lo que fuere. Pongo de nuevo un ejemplo de lo que quiero decir. Cuando en los últimos años he hablado sobre colapso, he subrayado que este último será un golpe mucho más fuerte en las ciudades que en el mundo rural. En el buen entendido de que no todas las ciudades lo llevarán igual. Saldrán mejor paradas aquellas que están en encrucijadas de caminos, que cuentan a su alrededor con superficies agrícolas importantes, que disfrutan de agua en abundancia y que tienen un carácter más bien vetusto y tradicional. Hace de nuevo 1 año y medio presenté ese mismo libro, Iberia vaciada, en Palencia, Palencia con P de Pontevedra. Y muy osado yo, me atreví a sugerir que la ciudad de Palencia satisfacía razonablemente esos 4 requisitos que acabo de mencionar. Os los recuerdo, porque creo que puede predicarse lo mismo de Vitoria. Encrucijada de caminos, superficie agrícola importante en los alrededores, agua en relativa abundancia, carácter más bien vetusto o tradicional. Inmediatamente intervino un joven que señaló algo que yo ignoraba. Al parecer, Palencia es la capital de provincia española que más depende de la industria del automóvil. Y esto, como podéis intuir, modificaba abruptamente el panorama. La industria del automóvil es casi por definición de las primeras que quebrará en el escenario del colapso, con lo cual las teóricas ventajas que yo había invocado pasaban infelizmente a un segundo plano. ¿Cuál es la tercera recomendación? Tengo la impresión de que muchos de los conceptos que empleamos desde mucho tiempo atrás y que nos han otorgado mal que bien certezas en nuestra aparente comprensión del mundo van a dejar de funcionar. Y nos vamos a ver en la obligación, en circunstancias muy perentorias, de buscar otros nuevos. He contado muchas veces que hace un cuarto de siglo, a finales de la década de 1990, en Estados Unidos se rodó una película cuyo argumento principal era que Albania le declaraba la guerra a Estados Unidos. En una tertulia de intelectuales en Francia en la que había un albanés, procedieron a discutir si esa película se podía proyectar en Albania o, por el contrario, hería sentimientos nacionales profundos. Unos defendían la primera tesis, otros la segunda. Lo cierto es que el albanés permanecía callado, hasta que en un momento determinado el tono de la conversación bajó y se escuchó su vocecita. Se limitó a decir: en Albania no hay cines. Esta discusión tan interesante sobre si la película se puede proyectar o no en mi país pende de un elemento material, la presencia de cines que, para bien o para mal, no opera sobre el terreno. Tengo la impresión de que en los próximos años vamos a tener que señalar muchas veces que en Albania no hay cines. Cuando alguien, por ejemplo, dé por descontado, sin margen para la duda, que aparecerán nuevas tecnologías que nos permitirán lidiar con problemas que hoy se nos antojan inabordables, sin explicar al mismo tiempo de dónde va a salir
la energía que va a permitir poner en funcionamiento esas tecnologías. Octava y última observación muy rápida. Estoy obligado, no lo hago siempre, a preguntar si vamos a conseguir esquivar el colapso. En mi intuición, subrayo que se trata de una intuición, la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de las consecuencias más negativas del fenómeno y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros, lo hago siempre también, que este segundo horizonte, eso de postergar esa manifestación en el tiempo, no acaba de convencerme. Lo que en este caso me ronda en la cabeza es el título moderadamente humorístico de un libro de un norteamericano llamado John Michael Greer. En una imaginable traducción castellana, ese título rezaría: colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis principal de Greer viene a decir: si inexorablemente vamos a colapsar, ¿no será lo más inteligente que empecemos a construir ya los rasgos propios de la sociedad postcolapsista? Ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía contamos con materias primas en cantidades importantes, desde el recordatorio, lo reitero, de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado tuvieron consecuencias saludables en lo que hace a reruralización, desjerarquización y autonomía local, y desde la intuición, en fin, de nuevo la intuición, de que el colapso puede borrar de un plumazo muchos de los problemas que nos atenazan en lo que respecta a la propiedad privada y a la deuda. Gracias por haberme escuchado. Orain. Bale, galderarik baldin badago, eskatute mikrofonoa eta pasako dizuet. Vale. Hola, buenas tardes. Mi pregunta, a raíz un poco de lo que estabas comentando, yo veo como que todo lo que has comentado tiene referencia al sistema o a la forma de sistema capitalista occidental. Y hoy en día con este, o que lo estamos empezando a ver, este cambio de poder hacia los países pues del Asia-Pacífico, ¿no? Estos cambios de poder de la parte más de la antigua, desde la Segunda Guerra Mundial a hoy en día, ¿no? Estos llamados BRICS, ¿qué pueden afectar o cómo puede cambiar la perspectiva capitalista desde una mentalidad cultural occidental a una mentalidad cultural asia-oceánica? O, bueno, por ahí va un poco la pregunta. Buena pregunta y de difícil respuesta, tanto más cuanto que yo no soy un experto en esos países. A ver, creo que hoy solo he mencionado en una ocasión la palabra ecofascismo. Permitidme que antes de intentar formular alguna idea en relación con lo que propones, me detenga a englosar el significado de ese término que es moderadamente sorprendente. Solemos concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordaros, lo he hecho 1000 veces, sin embargo, que en el Partido Alemán Nacionalsocialista operó un grupo de presión muy activo de carácter ecológico que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas derivadas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligada satisfacción a los demás. He recomendado muchas veces la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri,
En su versión castellana la obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia. Comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. La discusión sobre el ecofascismo creo que conduce a otras dos. ¿Cuál es la primera? Debemos pensar en ecofascismo en singular o en ecofascismos en plural. El primer horizonte identificaría un proyecto planetario en el que se darían cita las élites de Estados Unidos y de China, del norte y del sur, socialdemócratas y liberales. El segundo, ecofascismos en plural, nos hablaría, en cambio, de proyectos que surgirían en el interior de los diferentes estados-nación y que en un grado u otro, en su caso, se solaparían con pulsiones imperiales. Aunque la lógica del planeta en este momento parece anunciar que tiene mayores visos de verosimilitud el segundo horizonte que el primero, en modo alguno creo que quepa descartar una alianza entre norteamericanos y chinos, por decirlo así, entre las élites dirigentes de unos y otros, para ser más preciso. La otra discusión importante es la relativa a en qué momento el proyecto ecofascista adquirirá con rotundidad carta de naturaleza. ¿Lo hará antes del colapso o después del colapso? ¿Lo hará con las instituciones de poder tradicional en plenitud de funcionamiento o lo hará, por el contrario, con esas instituciones muy debilitadas en sus capacidades de control y de represión? Es una pregunta que yo al menos no estoy en condiciones de responder. Si combinamos estos cuatro horizontes que se derivarían de la combinación de las dos cuestiones, tendremos un horizonte, por un lado, extremadamente delicado, que no nos obliga a descartar ninguna posibilidad. Yo creo, de todas maneras, por reflejar una intuición, que aunque es legítimo lo que tú planteas, que la cultura política en la que se despliegan las grandes potencias del Oriente Asiático y singularmente China es diferente, esto no necesariamente está llamado a traducirse en modelos ecofascistas distintos. Quiero recordar que en el fondo parece que estamos obligadas a identificar procesos de imitación occidental de muchos de los fenómenos que proceden del lejano Oriente. Y estoy pensando en singular, para proponer un ejemplo que a buen seguro conocéis, en las prácticas de videovigilancia que las autoridades chinas han ido instaurando y que son progresivamente imitadas por nuestros gobiernos, ¿no? Esto no sé si es un ejemplo de hibridación entre dos modelos que parecen claramente enfrentados hoy en día, aunque igual el claramente que he colocado de por medio es discutible. ¿En qué estoy pensando ahora? Y termino. El discurso dominante en nuestros medios da por descontado que hay una alianza muy sólida entre Rusia y China. Que hay una alianza es evidente, que sea muy sólida ya no lo es tanto, ¿no? Como tú bien sabes, ¿no? Cuando me preguntan por esto, yo digo, bueno, en primer lugar, hay un problema vinculado con el tamaño de las economías respectivas. Cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991, el tamaño de su economía era, el tamaño de la economía de la Federación Rusa era muy similar al tamaño de la economía china. Hoy el tamaño de la economía china es entre 4 y 5 veces superior al de Rusia, algo que bien podéis intuir dibuja capacidades de maniobra muy diferentes. La propia visión que los dirigentes chinos y rusos tienen de las grandes relaciones internacionales es
muy diferente. China, en el fondo, sigue concibiendo un planeta marcado por la presencia de dos grandes potencias, Estados Unidos y la propia China, que habría sustituido en este menester a la Unión Soviética de antaño. La percepción rusa, en cambio, es la de un planeta en el que operarían 6 grandes potencias que competirían entre sí o buscarían acuerdos entre sí. Estados Unidos, la Unión Europea, la propia Rusia, China, la India, Japón. En fin, yo tengo la impresión de que las propias relaciones comerciales bilaterales no acaban de despegar. Y al respecto, siempre invito a considerar un fenómeno muy olvidado. En la línea de frontera entre Rusia y China, en Asia, no puede ser de otra manera, se hace valer un desequilibrio demográfico notabilísimo. Al norte, en la Siberia rusa, la densidad de población es bajísima. Al sur, en China, bien lo sabéis, sigue habiendo una ebullición demográfica, por mucho que las autoridades hayan intentado controlarla. Las autoridades locales rusas en Siberia y, por extensión, las moscovitas, temen, como ponen salmo, que un incremento sustancial de los flujos comerciales con China acabe por traducirse en la llegada paulatina de poblaciones chinas a Siberia que vendrían a alterar delicados equilibrios demográficos. Pongo este ejemplo tan largo en la explicación para subrayar que también aquí debemos ponernos las gafas del colapso y examinar qué efectos puede tener el colapso sobre relaciones que hoy se nos antojan razonablemente claras. Ayer en Haro, y termino, perdonad esta tan larga respuesta, me vino a la memoria un trecho irónico de una canción anarquista francesa del siglo XIX, que más o menos rezaba: vamos a abolir el capital, sí, pero entonces, ¿quién nos va a pagar el jornal el sábado? Ojo con la ironía, porque está diciendo, vamos a hacer la revolución, pero conservamos la cabeza en el escenario anterior al de la revolución, con lo cual no nos damos cuenta que esa pregunta, ¿quién nos va a pagar el jornal?, tendrá un significado muy diferente. Bueno, pues a saber si esto, por lo que me preguntas, en el escenario del colapso exhibe los rasgos que justifican tu pregunta, o esos rasgos se han desvanecido de tal manera, o han aparecido otros nuevos que nos obligan a espabilar mucho. Sí. Es un adjetivo, el militarismo, ¿no?, como una de las pues elementos, ¿no?, que hoy en día podían dar lugar al colapso, ¿no? Me gustaría que dijeras hasta qué punto, ¿no?, y hasta qué punto la situación actual que estamos viviendo de militarización de las sociedades y de confrontación entre potencias, pues pueda acelerar el colapso o no, ¿no? Y luego, en cuanto a esto que has dicho, me ha parecido muy interesante, ¿no?, de China y Rusia y de las posibilidades de alianza entre China y Estados Unidos en el futuro, ¿no? Que decir, bueno, hasta cierto punto, no sé, yo siempre recuerdo una frase, ¿no?, que era que no hay nada peor que una paz entre tiranos, que es una guerra entre tiranos, ¿no? Al final quiero decir que la guerra y la situación de guerras puede acelerar de una manera exacerbada, ¿no?, la situación de colapso, porque es una especie de como pescadilla que se muerde la cola, ¿no?, que de alguna forma el aumento, la disminución de recursos exacerba las guerras y a su vez las guerras acentúan la disminución de los recursos, ¿no? No sé, me gustaría que, no sé si puedes aportar algo en ese sentido, ¿te apetece? Hace unos meses, no sé dónde, un hombre de mucha edad dijo: las armas infelizmente no se comen. Y a mí me parece que era un argumento palmario que estaba muy bien encaminado. Lo que necesitamos es trigo y maíz, no armas. Pero, sin embargo, nuestros gobernantes, todos, parecen pensar de manera diferente. Lo más fácil es intuir, de la mano de una perspectiva de corto plazo, que lo que están por detrás son los intereses de las industrias de armamento respectivas. Y hablo de Biden, de Putin y de quien fuere. Y esta es una opción analítica legítima. Pero claro, se mantiene por detrás la discusión. ¿Lo que quieren es, sin más, alimentar el negocio de la industria de armamentos o van a utilizar en serio estas armas? No estoy en condiciones de responder. Debo confesar que me sitúo en la posición de quienes
son escépticos ante la identificación de amenazas sólidas del lado de la Federación Rusa. La Federación Rusa va a atacar a un Estado miembro de la OTAN. Tú dices que no y yo digo también que no. Pero en mi caso no te conviene que yo te acompañe en la negativa porque todos mis pronósticos de los últimos años han demostrado ser falaces, así que no me sigas mucho. Si el 21 de febrero del 2022 alguien me hubiera preguntado si Rusia iba a atacar en Ucrania, yo hubiera dicho, por favor, piensa usted que está loco este señor. Pues atacó la mañana siguiente, ¿no? A ver, en cualquier caso, yo también aquí tengo que entonar un mea culpa. Hace 30 años nos olvidamos del discurso de siempre del antimilitarismo y del pacifismo. Es verdad que no éramos tan ingenuos como para concluir que el final de la Guerra Fría y de la confrontación entre bloques suponía terminar con todos estos problemas. Pero pensamos que había otras prioridades, los derechos de las mujeres, los derechos de la naturaleza, que pasaban al primer plano. Nos equivocamos. Y no hay ninguna demostración mejor de nuestro error que las carencias salvajes de nuestra reacción ante la guerra de Ucrania. Yo creo que seguimos sin pensar sobre esto. ¿Qué hemos hecho en relación con Ucrania? ¿Alguien tiene en serio en la cabeza las vidas de esos millares de adolescentes ucranianos y rusos que están en una línea de frente sin saber muy bien qué están defendiendo? Hablo de los unos y de los otros. Tú sabes que en el inicio del conflicto la Internacional de Resistentes contra la Guerra pidió de la Unión Europea que reconociese la condición de refugiados a los desertores, insumisos, como queramos llamarlo, que huían de Ucrania y de Rusia, y la Unión Europea se cerró en banda. ¿Qué hemos hecho para respaldar a las gentes que en Ucrania y en Rusia se han negado a demonizar al otro y a buscar una aplicación estricta del lema que yo entiendo debe guiar nuestra conducta, que es no a la guerra entre los pueblos, no a la paz entre las clases? Nuestras carencias son tan descomunales que yo ya no sabría por dónde empezar. Y en este escenario es fácil que cuaje el discurso profundamente imbécil de la ministra de Defensa española, que es además una de las personas más ignorantes que ha pasado por un ministerio español. Y ojo que lo que ha pasado por ahí es lo que es, ¿no? Bueno, los deberes están claros. Nuestra limitación a la hora de asumirlos también. Esto es un pulso que tenemos que retomar, me parece muy evidente. Y esto, claro que tiene que ver con el colapso, ¿no? Si accedemos a eso que se suele llamar una guerra mundial, el fenómeno se va a solapar con el colapso de raíces fundamentalmente ecológicas y no quedará muy claro qué es lo uno y qué es lo otro, ¿no? Pero, en fin, yo espero que la cordura acabe por imperar, pero, en fin, cuando escucho a los personajes que dirigen las grandes potencias, la palabra cordura no es la que me viene a los labios para describir lo que hacen o dicen. Buenas. En relación al colapso y a las consecuencias políticas que tendría, ¿cómo compatibilizas la idea del ecofascismo y la posibilidad de una respuesta popular basada en el apoyo mutuo y solidario? ¿Cómo podrían entrar en juego las dos posibilidades? Bueno, de nuevo recomiendo que nos pongamos las gafas del colapso. Si el escenario es el presente, está claro que el ecofascismo tiene mucho más visos de salir adelante que una respuesta popular asentada en el apoyo mutuo en la autogestión. No preciso hacer otra cosa que certificar la debilidad de nuestros movimientos. Ahora bien, si el colapso se produce, mi tesis es que aquellas organizaciones que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y tecnología recibirán un golpe muy fuerte. Estoy hablando, para entendernos, de los estados, de las grandes empresas y de las Fuerzas Armadas, con lo cual sus capacidades de control y de represión menguarán sensiblemente. Y en ese escenario, las posibilidades de que movimientos de corte alternativo germinen y vayan adelante serán superiores.
Claro, este es un escenario lleno de incertidumbres. Con frecuencia me preguntan, ¿tú tienes claro, Carlos, de que los movimientos autogestionarios apoyados en la lógica de la solidaridad van a salir triunfantes? No, ¿cómo lo voy a tener claro? Lo que observo por casi todas partes es miseria y debilidad. Lo que ocurre es que, por un lado, no me queda más remedio que defender eso, y por el otro creo que hay algunos mimbres que nos aconsejan concluir que nuestras posibilidades de resistencia aún están ahí. En Colapso, el libro ese de 2016, por lo demás, yo subrayé que entendía que el escenario de futuro después del colapso se ajustaba a la metáfora de un orden neofeudal. No en el sentido de que reapareciesen señores feudales y vasallos, sino en el sentido de que asistiremos a una formidable compartimentación de los espacios políticos, de tal suerte que en espacios geográficos muy cercanos entre sí puedan hacerse valer reglas del juego muy diferentes que en unos casos revelen la pervivencia de las estructuras de poder de hoy y en otros la irrupción de reglas del juego muy diferentes y supongo que mejores, ¿no? Por eso antes subrayé que era importante determinar cuándo va a cobrar cuerpo un proyecto ecofascista en plenitud, antes del colapso o después del colapso. Bueno, comentarte que al igual que en Palencia, entre Mercedes y Michelin, tenemos unos 8.000, 9.000 puestos de trabajo directos y multiplícalo por 3 en indirectos, así que estamos bien jodidos. Ya lo sabía, ya. Pero no he querido decirlo. ¿A qué atribuirías tú o cuál crees que es el objetivo que se busca desde los medios de entretenimiento y comunicación cuando observamos que desde los últimos 15 años hay un incremento masivo de series, pelis, etcétera, de distopías de todo pelo, tras holocaustos zombies, nucleares, etcétera, etcétera, aunque muy pocas hablando de un colapso económico, ambiental, social, sino atribuyéndolo a hitos puntuales. Pero ¿qué crees que busca el sistema? Aporta, entiendo que los productores de cine no buscan más que la pela, obviamente, y el entorno tiene que ser amigable, con lo cual hay un interés por detrás, de forma que la sociedad perciba algo, pero a mí se me escapa. No sé qué opinas tú. ¿Qué es lo que se busca? El incremento es sustancial, insisto. Buena pregunta. A ver, yo he señalado en los últimos años que consideraba que en los hechos la discusión sobre el colapso no tiene apenas presencia en los medios de incomunicación y en el discurso político al uso. O no la tiene, al menos aquí. Igual si uno analiza el escenario francés, las circunstancias son un poco diferentes. Sin embargo, y a tono con lo que planteas, esa discusión sí que está llamativamente presente en la literatura y en el cine. Sospecho, sin embargo, que la mayoría de las veces esa presencia tiene que ver con un código de ocio, de distracción, de diversión, y no con la vocación de alentar un discurso crítico sobre el riesgo correspondiente. Con lo cual, la industria cultural juega frívolamente con estas categorías, aunque sea verdad que los contenidos que acaba difundiendo tienen cierto efecto de transmisión de intuiciones con respecto a riesgos, a circunstancias delicadas. Tampoco podemos desdeñar el horizonte de que una parte de la industria cultural trabaja de manera sensata y quiere difundir ideas con vocación crítica. Permitidme que haga una recomendación de visión. Se lo dije hoy a Rebeca. Hay una serie española que ha pasado sorprendentemente inadvertida, cuando a mi entender está muy bien hecha y transmite un mensaje muy interesante. Me refiero a una serie llamada Apagón. Son 4 episodios breves, no sé, de 45 minutos cada uno. No creo oficiar ahora aquí de spoiler, porque no es una serie de misterio, es una serie de tesis. Hay un capítulo, el tercero, que a mí me parece glorioso.
la trama es que unas radiaciones solares alteran el suministro eléctrico en buena parte del planeta Tierra, y el tercer episodio está rodado en una ciudad española indeterminada, en un hospital en el que falta la energía eléctrica y prácticamente ya nada funciona. Todo está a oscuras durante muchos minutos y la directora del hospital decide buscarse la vida en un campamento gitano. Y en el momento en que llega al campamento gitano se hace la luz. Lo que era oscuridad se convierte en una luz refulgente. Llega y se dirige al responsable del campamento gitano y le dice: es que no tenemos electricidad en la ciudad. Y claro, el gitano se ríe y dice: vaya, nosotros nunca hemos tenido electricidad. Me hace mucha gracia estos problemas que les llegan a ustedes ahora repentinamente. Esto es indicador de una inversión muy sugerente de contenidos y de valores. Aquellos que son los marginados y los discriminados hoy en el escenario del colapso probablemente van a ser los que mejor lo lleven. Y en el último episodio, además, ganan los buenos, porque gana la lógica del apoyo mutuo y de la solidaridad, y no la de la confrontación. Digamos que el mensaje, aunque es crudo en determinados de los tramos, es un mensaje muy interesante por alternativo y por crítico. Si tengo que enunciar una discrepancia, me limitaré a señalar que, claro, cuando llega el momento de explicar cuál es la causa del apagón, no es el capitalismo y sus reglas, son las radiaciones solares. Pero admito que para un guionista es muy complicado colocar lo del capitalismo, tanto más si tiene un tiempo limitado, ¿no? Con lo cual, lo de las radiaciones solares viene al pelo para resolver el problema. Bueno, me interesa subrayar esta dimensión, de que hay determinados productos culturales que pese a todo son dignos. Y no debemos olvidar esto. Estaría bien que tirásemos de ellos, ¿no? No se me ocurre proponer otra cosa, pero admito que tu pregunta se mantiene. ¿Cómo es posible que el sistema tolere, difunda la irrupción de materiales que dibujan un escenario futuro tétrico? Aunque, claro, alguien dirá, igual nos están preparando para el ecofascismo futuro, ¿no? Están moldeando nuestras cabezas para que nos percatemos de lo que viene y asumamos recortes en nuestros derechos y libertades con la vista puesta en salir airosos moderadamente en comparación con esas poblaciones sobrantes que serán las víctimas principales del ecofascismo. Yo pienso que ahí está muy claro la política cultural que lleva la OTAN y que ha llevado siempre Estados Unidos. Y ahí tienes Eurovisión, tienes, bueno, todas las historias, el fútbol, cómo se manipula todo. El objetivo es siempre poner un enemigo, crear miedo, poner un enemigo. Poner un enemigo y luego con eso ya, pues, política armamentística en auge y etc, etc. Yo creo que, vamos, lo vemos muy claro. La política cultural que hay en Europa está mediatizada totalmente. Yo entiendo que tu argumento sirve como tesis general, pero en relación con esta discusión de la crisis ecológica y lo del colapso, el enemigo presenta perfiles difusos, ¿no? A menos que uno tenga un discurso crítico ya formado y entonces sepa que el enemigo se llama el capital. Sí. Y el capital tiene un nombre, que es Estados Unidos y Reino Unido. Bueno, y Rusia, y China, y... Bueno, yo ahí no me meto. Bueno, pero yo sí. Tenemos diferentes opiniones. Bueno, eso es muy saludable. Claro que he visto a lo largo de la historia, siempre ha sido... todo comenzó, ¿no? Todos los grandes imperios, bueno, si te vas al griego, romano, tal y tal, luego Venecia, luego cómo sube, ¿no? Todos los anglosajones, luego cómo viene Estados Unidos, cómo se crea Estados Unidos, cómo acaban con todo. Estados Unidos ha hecho un genocidio en muchísimos sitios. Sí, pero eso no necesitas demostrármelo. Vale, pero yo demuestro que la capacidad, o sea, la mentalidad que tienen y cómo políticamente y religiosamente y todo, cómo usan, bueno, luego cómo usan la religión. Usan la religión para justificar los genocidios que hacen. O sea, es que... Bueno, eso son opiniones, ¿vale? Para mí, yo lo tengo claro y no dudo, bueno, lo tengo clarísimo. Yo sé que, o sea, lo que es Europa y su mentalidad y la mentalidad asiática es completamente distinta. O sea, China nunca ha atacado, China se ha defendido siempre, incluso la muralla china es reflejo de que es un modelo defensivo. Cuando China probablemente ha ido a América, incluso, y China inventó la pólvora, inventó, bueno, eran muchas cosas, pero cuando fueron a América con barcos no iban o a Buena Esperanza, bueno, donde llegarían no iban con cañones.
iban con científicos, estudiantes, navegantes, y nosotros sí, nosotros en nombre de la cruz, con armas y tal y tal. Muy claro, o sea, es que lo tengo muy claro. No me va a convencer nadie porque yo estoy... O sea, 2 y 2 son 4. Bueno, pues nada, quedémonos con que China no ha roto un plato en toda la historia y Rusia, desde luego, no es un imperio, ¿no? La conquista del norte del continente asiático fue producto de la casualidad y del bien hacer de los gobernantes zaristas. Ha habido zaristas, sí, pero yo no estoy hablando de la época de zar. Claro. Bueno, pero, y bueno, Chechenia fue un gesto... Chechenia fue un gesto de benevolencia. Hubo infiltraciones ahí. Ya, bueno, es que claro, cuando uno asume las tesis conspiratorias... Vale, bueno, da igual. Sí. Quería preguntar sobre el tema del ecofascismo. El último libro de Achille Mbembe, el pensador africano, usa una palabra que es de la necropolítica, ¿no? Y quería ver qué correlación tiene, ¿no?, el ecofascismo con la necropolítica, porque al final nos prepara un terreno venidero que porcamente tenemos ya en las puertas, ¿no? Vale, era un poco la pregunta. No puedo responderte. He leído algún texto sobre necropolítica, pero no lo tengo ahora lo suficientemente presente como para levantar una comparación que incorpore elementos de semejanza con el concepto de ecofascismo y elementos de divergencia, ¿no? No lo puedo hacer. Creo, de todas maneras, que los dos conceptos están en la línea de subrayar el auge ingente de políticas de control y de represión en todo el planeta, encaminadas claramente a preservar la condición de los privilegiados en cualquier recinto en que se rebelen. Cuando antes he hablado de un posible ecofascismo de escala planetaria, una de las tesituras que he manejado es una alianza entre élites del norte y élites del sur, con lo cual sospecho que esos dos conceptos encajan bien, pero no estoy en condiciones de responder de manera competente a tu pregunta. Opa. Bueno, yo creo que la mayoría de la gente que estamos aquí sabemos que el colapso es lo más probable que va a pasar, pero es importante, o sea, sería importante que, o sea, para mí me parece importante debatir sobre cómo evitar el ecofascismo o porque el colapso ya se está dando, ¿no?, en diferentes países, ¿no? Pues Haití, esto, México, el otro. Y ahí están saliendo todo ecofascismos, ¿no? O bueno, ecofascismos o fascismos, pero... Y no sé si lo que has respondido antes es esperar a que colapse todo en general para entonces ya organizarnos o bueno, entonces ya crear otro tipo de sociedad, ¿no? Yo creo que tendríamos que ver cómo se crea otro tipo de sociedad desde ahora, ¿no? No esperar. No sé si... No sé cómo lo ves tú. Lo primero que debo confesar es que a menudo me siento incómodo conmigo mismo porque yo sigo utilizando el concepto de colapso vinculándolo con algo que puede ocurrir en el futuro. Y si alguien sugiere que el colapso es lo que tenemos delante de los ojos cuando salimos a la calle, admitiré que el argumento es serio y que merece ser tomado en consideración. Ciertamente, la discusión pende de cuál sea el concepto preciso de colapso que manejemos, pero me parece, esta es mi intuición, que estamos ya en el colapso. A ver, planteas una discusión interesante sobre qué es lo que debemos y qué es lo que podemos hacer en relación con esto. Yo entiendo que quien me escucha piense que en el fondo mi argumento es que somos tan débiles hoy que no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el colapso en el sentido pleno para observar cómo las instituciones entran en una crisis muy aguda y nuestras capacidades mejoran sensiblemente. Bueno, es una interpretación legítima, pero recordarás que antes dije que consideraba que nuestra mayor tarea consistía en empezar a construir ya los rasgos propios de una sociedad poscolapsista. Tenéis en la mesa, por cierto, una antología que publiqué hace unos meses de un pensador anarquista alemán asesinado en 1919 y llamado Gustav Landauer. Landauer, en el fondo, maneja dos grandes ideas. Una,
la de que la comunidad y el apoyo mutuo están aquí mismo, por debajo, sin que las veamos, de tal suerte que nuestra tarea es permitir que afloren. Y la segunda, la de que tenemos que construir una sociedad paralela que haga inútil la institución Estado y sus aparatos represivos. Ojo con esto. No está pidiendo estrictamente conforme al código común en el anarquismo destruir el Estado. Está sugiriendo que debemos hacer que esa institución sea inútil. Y creo que este es el horizonte que yo vinculo con la construcción de una sociedad poscolapsista, que, por lo demás, estaría vinculada con esos verbos que mencioné antes, de crecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar, descomplejizar y desmilitarizar. Infelizmente no puedo ir mucho más allá. Claro, aquí haría falta una reflexión pormenorizada de cómo se ordenan las estructuras de nuestras sociedades en relación con un proyecto de esta naturaleza. Y la mayoría de las organizaciones que conozco no están en esta órbita. Y no están, supongo que porque piensan que esto del colapso o es un riesgo menor o es un riesgo muy lejano, de tal suerte que podemos seguir viviendo en el canta y sé feliz de Peret, que es al fin y al cabo lo que emana de la lógica cortoplacista aberrante que defiende el sistema político en el que estamos. A la una, a las dos. Bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado. Carlos, muchísimas gracias a ti. Hori mila esker, muchas gracias, Carlos, por esta exposición magistral, una vez más. No digas eso. Sí, pues para mí sí. Y nada, recordar que bueno, algún libro hay por aquí, no quedan muchos, la verdad, que se pueden comprar. Y bueno, mila esker etortzeagatik guztioi, eta hurrengora arte.